Buenas noches a todos los que se encuentran presentes acá en la sede de Tucumán 570 y también a la convocatoria que se encuentra de manera virtual en la plataforma Zoom. Como hemos dicho el 10 de junio, precedentemente hicimos la apertura del Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de la primera circunscripción de la provincia de Corrientes, a cargo como director de el doctor Alegre Juan Ramón y como codirector al doctor Marcos Facundo Leguizamón. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de contar con dos excelentes disertantes que pondrán con respecto a temáticas vinculadas al sistema acusatorio a aplicarse acá en nuestra primera circunscripción de nuestra provincia. Se encuentra con nosotros en este momento la doctora Elizabeth Ascona, quien nos dará nociones con respecto a los desafíos de la reforma procesal penal en la provincia de Corrientes. Elizabeth Ascona es abogada, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente se desempeña como oficial auxiliar del Juzgado de Instrucción número 4 de Corrientes Capital. Es especialista en Derecho Penal, maestrando en Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional del Nordeste. Es mediadora, capacitadora para la reforma del Código Procesal Penal de Corrientes, jefe de trabajos prácticos por concurso de la Cátedra A de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional del Nordeste, entrenadora de los equipos de la UNE para los concursos de litigación nacional en las ediciones 2014 al 2018. Miembro cofundadora del Club de Litigación de Corrientes, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, coautora del libro Manual de Litigación en Juicio Oral. También depondrá con respecto a las primeras experiencias con el sistema acusatorio adversarial, la doctora Macarrein, que eventualmente, luego de que culmine la disertación primera, haremos la respectiva presentación. Voy a explicar cómo va a ser la modalidad con respecto a los interrogantes para con el conversatorio. Una vez que culmina la disertación la doctora Ascona, vamos a habilitar con respecto a las inquietudes que hagan los colegas en la plataforma virtual por el chat. Por favor, una persona que se encuentra aquí, un colega nuestro, se explayará con respecto a las inquietudes de ustedes con respecto a la temática. Así que doy la palabra a nuestra eminencia, al doctor Juan Ramón Alegre, con respecto al tema del día de la fecha. Buenas tardes a los que están presentes, a los que nos siguen a través de la plataforma. Y como siempre decimos, este es un espacio donde nosotros, los abogados, podemos intercambiar opiniones, hacer consultas, exponer nuestras inquietudes y reflexionar. Como acostumbramos, la primera parte de este encuentro, siempre proponemos algún tema de reflexión. Hoy vamos a proponer que pensemos todos en cómo podemos delimitar el objeto del proceso penal. O sea, ¿para qué sirve el proceso penal? En realidad yo creo que cuando hablamos del proceso penal nos imaginamos las viejas definiciones de nuestros maestros, una serie gradual, progresiva, concatenada de autos tendientes a descubrir la verdad real para aplicar la ley penal sustantiva para lograr la paz social. Sin embargo, este nuevo sistema de enjuiciamiento penal revierte en la estructura el concepto de proceso penal. Y de ahí resulta importante establecer cuál es el objeto del proceso. ¿Para qué hacemos un proceso penal
y necesariamente debemos recurrir a nuestra Constitución Nacional. Y lo que se evidencia en esta construcción constitucional del proceso es la importancia vertebral de la acción penal. Y si nos ponemos a analizar las secuencias de la acción penal, vamos a entender de que sin ella no existe proceso penal. Sin acción penal no existe. Es el corazón del proceso. Si no tiene vida ese corazón, el proceso no tiene legitimación. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos clarificar en este cambio de sistema? ¿En qué consiste la delimitación de ese objeto que es la acción penal? Entonces decimos, ¿dónde está la acción en su manifestación primaria? En el hecho. Pero el hecho debe ser consolidado mediante evidencias que permitan suponer que existió un hecho con relevancia jurídica. Una vez que obtuvimos el dato de la existencia del hecho presuntamente delictivo, vamos a direccionar la persecución penal hacia una persona determinada. Y ahí surge el objeto del proceso penal. ¿Por qué? Porque la acción penal va a pretender, con las evidencias, destruir el estado de inocencia que toda persona tiene conforme a la Constitución Nacional. Entonces, la tarea fundamental del ejercicio de la acción penal es recolectar, conservar y producir ante el juez imparcial evidencia que permitan destruir la presunción de inocencia, respetando los derechos de defensa en juicio. Pero fíjense ustedes que estamos hablando de que necesariamente la acción penal debe existir para que exista proceso penal. Y la acción penal existe en tanto y en cuanto el actor penal le dé vitalidad. Ese es el primer cambio que debemos producir en nuestro sistema de enjuiciamiento. No creamos que el proceso penal lo construye el juez. Debemos radicalmente cambiar ese concepto. Y ya el juez no es el constructor del proceso. El juez es el controlador del proceso. Pero quien construye el proceso es la acción penal, el actor penal. Entonces, si nosotros decimos qué es el objeto del proceso penal, lo vamos a definir como la actividad realizada por la acción penal que pretende racionalmente, con las evidencias recolectadas, destruir la presunción de inocencia ante un juez imparcial. Fíjense cómo cambia fundamentalmente la visión del objeto del proceso penal. Ya no es más la actividad de las partes para construir un objeto. Ya no interviene el juez delimitando el objeto del proceso. Es la acción penal la que va delimitando y la que va legitimando. A tal punto que si el actor penal no reúne elementos suficientes para elevar la causa a juicio, esa causa debe ser cerrada por falta de evidencias para acusar. Entonces, primera pauta de reflexión, diríamos constitucional. El proceso penal lo construyen las partes, no el juez. El juez controla y juzga, nunca construye el proceso, ni mucho menos recolecta evidencias de oficio sin petición de parte. Eso es lo que debemos
nosotros entender cuando hablamos de cambio. Y sé que eso lo va a hacer brillantemente nuestra invitada de esta tarde, la doctora Ascona. En realidad es un privilegio tenerla. Así que muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que es un honor para mí poder estar hoy acá con ustedes. Gracias por la invitación al Instituto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, al doctor Leguizamón, al doctor Alegre, y a ustedes también por estar aquí presentes, ya sea presencial, que son los valientes, digamos, atravesaron el frío, y también a los que están de manera virtual. Hoy vengo a comentarles un poco, si podemos reproducir el Power, acerca de este cambio que nos estaba hablando recién el doctor Alegre, y sobre todo enfocarlo desde la parte de los desafíos que nos presenta la reforma procesal penal en la provincia de Corrientes. Como ustedes saben, estamos en una etapa de transición, ¿sí? En nuestra región, en el NEA, tenemos un código de punta, ¿sí? El resto de las provincias, Formosa, Misiones, todavía están con un código mixto como acá en la capital. A lo largo y a lo ancho del país, el código acusatorio se está expandiendo, e inclusive ya tenemos juicios por jurados en muchas provincias. Sin ir más lejos, cruzamos el puente y tenemos al Chaco, que no solamente tiene juicio por jurados en materia penal, sino también ya lo tiene en materia civil. Entonces podemos decir que estamos en un momento histórico, ¿sí? Que no podemos desaprovechar. Para poder hablar de la siguiente. Ahí, se fue para atrás. Ahí, perfecto, sí. Bien. Ahí estamos. Todos los problemas técnicos. Bueno, como le decía, entonces, para hacer que esto sea una realidad y no quede solamente en una especie de aspiración, tenemos que hacer énfasis en una etapa muy importante, que es la implementación. No podemos pretender que el cambio de la legislación haga que transforme a la sociedad y a la cultura judicial que tenemos, ¿sí? La implementación tiene que ver con ítems, si se quiere, o con particularidades, como por ejemplo la capacitación, como por ejemplo el entrelazar diferentes instituciones, diferentes actores dentro de lo que es el procedimiento. Porque si nosotros no hacemos énfasis en esas interrelaciones, seguramente vamos a tener también resultados que van a ser deficitarios, digamos, no vamos a tener éxito. Inclusive, vamos a ver que, por ejemplo, en este nuevo paradigma, la oralidad cobra un rol que es esencial. Pero si no hacemos énfasis en esta implementación, esos conceptos van a empezar a ser nuevamente puestos en tela de juicio, ¿sí? Vamos a nuevamente querer volver a las prácticas de, por ejemplo, sentirnos más seguros si leemos las actas, si todo queda plasmado en papeles, porque es como si fuera que si no tenemos el papel no estamos seguros de si fue o no fue. Entonces imagínense cambiar ese chip, cambiar el chip de dejar todo lo que conocíamos hacia atrás para abrirnos a una nueva era. Nosotros vamos a tener que puede existir en este desafío de implementación una contrarreforma, ¿sí? Van a haber grupos conservadores que van a estar en oposición a este nuevo cambio. Las razones pueden ser múltiples, no vamos a poder conocer cuáles son las razones a esta oposición. Podemos sí ver en el estudio que se han hecho en diferentes países donde esta reforma ya se ha implementado, que han pasado por todos estos escollos, ver sus experiencias, ¿sí? Para poder preverlas y no caer en las mismas. Por ejemplo, vamos a tener que estos grupos conservadores, si se quiere de alguna manera, van a atacar a las etapas iniciales
de esta implementación. ¿Por qué? Porque van a empezar a ver las deficiencias que hay, van a empezar a criticar que a la ley le falta, qué sé yo, complementar algo, o van a defender el sistema que ya se tenía, porque en ese sistema se sentían cómodos, lo conocen, no todos están abiertos al cambio, es más, las personas inclusive tienen miedo a lo nuevo. A veces no lo queremos reconocer, pero es una reacción que uno tiene, entonces como no lo conozco, empiezo a ver las deficiencias que pueda llegar a tener. Una de las críticas que se han hecho en otros lugares donde se ha implementado, por ejemplo, es que este código es blando, si se quiere, para lo que es el efecto de la criminalidad. ¿Qué significa esto? Que como nosotros estamos acostumbrados en el sistema mixto a que todas las causas se investiguen, que todas supuestamente lleguen a un juicio para aplicar una pena, y de repente este código nos dice, no, vamos a ver en la acción ya, cuando vamos a ejercer la acción, cuando el fiscal va a ejercer la acción, a administrar los casos que tenemos y decir, bueno, estos casos lo voy a llevar a aplicar con una regla de disponibilidad. A estos casos una salida alternativa, una conciliación, una mediación, una suspensión de juicio a prueba. Y este caso, que no admite una técnica compositiva entre las partes, los voy a llevar a juicio. Entonces, las personas conservadoras que quieran criticar al sistema van a decir, bueno, pero si yo aplico conciliaciones, aplicación de salidas alternativas, reglas de disponibilidad y demás, estoy haciendo que las puertas sean puertas giratorias y que los delincuentes entran y salgan como quisieran. Esa es una de las mayores críticas que se le hace al sistema. Pero eso porque, y acá el doctor lo explicó muy bien al principio de esta jornada, que es por la mirada que se tiene del proceso, porque la mirada y el foco está puesto en otra característica. Ya no miramos al trámite, sino que vamos a mirar al conflicto, ¿sí? Díganme, ¿qué solucionamos llevando una causa hasta las últimas consecuencias cuando las partes, en unos primeros albores de la investigación, nos dicen que quieren terminar con la causa, que quieren conciliar? Tenemos una víctima que ya no quiere que la citen 1, 2, 3, 4 veces a que declare, a que vuelva a declarar porque la defensa quería estar, a que haga una rueda de reconocimiento, a que vuelva a ir a juicio, etcétera, etcétera. Dice, no, yo ya quiero estar en paz, quiero vivir en paz, y puede dialogar, tener un diálogo con la contraparte, que sería con la parte de la defensa, y le ofrece, por ejemplo, una reparación al daño, cuando el delito lo permita claramente, y terminar allí con el conflicto. ¿Cuántos recursos del Estado estaríamos ahorrando? ¿Cuánto tiempo de las partes para que los actores realmente le presten atención a aquellos casos que no se pueden conciliar, a aquellos casos que realmente hacen al interés social y merecen ser llevados a juicios para aplicar una pena? Entonces, como les decía, van a haber constantemente críticas, las cuales deben de ser resistidas, y tratar de explicar de que la mirada ahora se pone en otra sección, que es en el conflicto de las partes. Y hay un artículo muy interesante del Código Procesal Penal, tanto federal como el de Corrientes, pero el federal es más completo inclusive, porque este artículo, que es el artículo 22, llama a que en el Código de Corrientes dice que el fiscal o que el Ministerio Público Fiscal pueda llegar a la mejor solución del conflicto. Esa gestión de conflictividad la va a tener el fiscal. Y en el Código Federal dice que la gestión de conflictividad está en manos tanto de los jueces como de los fiscales. Es decir, poder ver de qué manera terminar cuanto antes el conflicto que lleva al proceso en el que estamos, digamos. Más allá de los grupos conservadores que tienen una posición ya contraria a lo que es el nuevo sistema, por ahí lo que más hace tambalear a la entrada en vigencia de un nuevo código, en realidad son las réplicas de las antiguas prácticas. ¿Qué significa esto? Que quizás uno puede estar a favor de la reforma, quizás uno puede querer aplicar los nuevos sistemas, las nuevas salidas y demás, pero como no conoce,
termina replicando lo que conoce. Entonces, queremos desformalizar, pero terminamos haciendo todas las solemnidades de siempre, las actas escritas, introduciendo prueba en el juicio que son escritas, actas, la introducción, que el código lamentablemente lo permite, pero nosotros tenemos que verlo como una excepción. No tiene que ser la regla, porque la idea es que cambiemos este chip con el que venimos trabajando. De esto que quiero hablar, del tema de la contrarreforma, es que los operadores, ya sea del lado del mostrador que nos toque estar, veamos con esta nueva mirada al proceso penal y también saber que este proceso está en una revisión constante. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tratar de ver en qué se puede mejorar, porque no es que vamos a venir con un código a solucionar la vida de todos. A ver, el sistema perfecto no existe, tenemos que partir también de esa base, y también siempre tenemos que ver la manera en que vamos ampliando los derechos, ya sea del imputado, de la víctima, pero siempre ampliando, siempre para adelante, revisando para mejorar y no retrocediendo. Creo que nadie podría decir hoy que el código mixto da más garantías al imputado o a la víctima que el código acusatorio. Claro está, eso creo que ya es una discusión que ya está más que superada, pero así todo hay gente que todavía lo sostiene. Entonces, hay que partir de la base de que la justicia es un servicio y que todos, no importa si somos abogados, empleados del Poder Judicial, jueces, fiscales, lo que fuera, somos servidores públicos, ¿sí? Y nosotros estamos para garantizar que se lleve lo mejor posible adelante un proceso y dar satisfacción a las personas que vienen a nosotros, que son ajenas a nuestra actividad, no conocen, tenemos que hacerles entender cómo funciona, que ellos se sientan protegidos, que ellos se sientan cómodos, que entiendan sobre todo. De nuevo. Entonces, ¿qué estrategias se estipulan o se pueden hablar acerca de cómo se va a poder implementar de la mejor manera este nuevo sistema? Primero es el tema de la separación de las aguas, ¿sí? Es decir, todas las causas que comenzaron con anterioridad a la vigencia del código o a la puesta en marcha del código, se van a seguir tramitando por el código anterior, y una vez que se ponga en marcha, acá en Capital, como ocurrió en el resto de la provincia, las cosas empiezan de cero, ¿sí? Y esas empiezan con el nuevo código. ¿Por qué es esto? Porque justamente del estudio que se ha hecho en otros lugares, se ve que no se pueden contaminar, como quien dice, una causa con la otra. Entonces, se van a terminar, se hace lo que se llama un régimen conclusivo de causas penales, que está regulado por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia, la manera en que todos los tribunales van a tener que concluir las causas que iniciaron con el anterior régimen. Esto para que justamente ir haciendo la liquidación y poder cerrar estos tribunales. Como ustedes saben, los tribunales dejan de existir así como ustedes los conocen. Ya no va a existir el juzgado 1, 2, 3, ya desaparece. Todas las cuestiones administrativas que se hacían en estos lugares van a pasar a manos de la OFIJU y los jueces van a realizar su función primordial, que es la de decidir en las causas. ¿Sí? Entonces, el régimen conclusivo va a venir a cerrar todas estas causas que se iniciaron antes, y la OFIJU va a empezar a tramitar las causas del nuevo código para que los jueces simplemente vayan a la sala de audiencia y tomen las decisiones correspondientes. La implementación tiene que ser gradual, y esto también lo vemos que se replicó acá en la provincia. Fíjense que el código ha empezado en otras circunscripciones y no en Capital primeramente. ¿Por qué? Ha iniciado en otros lugares donde hay menor población, donde obviamente la cantidad de delitos que ingresan al sistema son menores. ¿Por qué? Justamente porque hay que ver la manera de la puesta en marcha, cómo es la puesta en marcha, cómo se van desempeñando sus actores, qué problemas pueden traer aparejados, y para que la comisión de implementación pueda tomar medidas acerca de ello. Por ejemplo, ha ocurrido en la circunscripción de Paso de los Libres, recuerdo que fue una de las primeras, si no fue la primera también, en haber implementado el sistema, que
los jueces tenían dudas acerca de su actuación dentro del sistema, entonces elevan en consulta a la comisión y la comisión puede tomar una decisión al respecto, porque obviamente la ley procesal no va a abarcar todas las cuestiones que puedan suscitarse en el medio del proceso. Entonces esta comisión va interpretando lo que es el código y va diciendo cuáles son los lineamientos a seguir, a igual que le da los lineamientos a la OFIJUM. Entonces, esta implementación gradual, como les decía, nos permite ir viendo a prueba y error, ir revisando, como había dicho anteriormente, el desenvolvimiento de este nuevo sistema para ir viendo cómo se puede modificar. En otras provincias donde se ha hecho esta implementación también gradual, ya están viendo maneras de reformar la ley, pero no porque la ley sea mala o porque la ley, porque el código nació mal o lo que fuera, sino que porque la práctica nos demuestra que en ciertos lugares o en ciertas comunidades algunas normas no funcionan o algunas normas necesitan mayor precisión, ¿sí? Entonces no hay que ver con malos ojos que una norma necesite ser reformada o no, sino que hay que verlo como siempre para mejorar. La capacitación adecuada es, creo que, uno de los ítems más importantes a lo que hacen a la implementación. Porque lo que hoy decía, por más de que todos querramos el nuevo código y las nuevas herramientas que nos ofrecen, si nosotros no sabemos cómo llevarlo adelante, vamos a quedarnos con una letra muerta en la legislación y no nos sirve de nada y no les sirve tampoco a los usuarios del sistema, que sería la comunidad. Entonces, necesariamente, jueces, fiscales, defensores, abogados en general, tienen que capacitarse acerca de estos nuevos paradigmas. Es realmente necesario, sobre todo para que se conozcan estas herramientas que son tan esenciales para la resolución de los conflictos, que era el eje que dijimos hoy al principio del nuevo sistema. La capacitación interinstitucional. Eso tiene que ver con poder realizar un intercambio de relaciones entre lo que son, por ejemplo, los colegios públicos de abogados, el de magistrados y también la policía. Porque, ¿qué ocurre? Sobre todo la policía ha pasado ya en el interior que quizás no se la ha instruido o quizás no ha llegado la instrucción a todos, no sabría cuál es la raíz del problema, pero está acostumbrada a seguir las órdenes que imparte el juez o a comunicar lo que hace al juez, y quizás debe comprender que en este nuevo sistema la defensa también forma su propio legajo de investigación, así como investiga el fiscal. Ustedes saben que la defensa, como decimos, el principio de inocencia el imputado lo tiene y lo va a tener hasta que se lo destruya con una sentencia firme condenatoria, ¿sí? Pero mientras tanto, la defensa puede hacer una defensa activa, ¿sí? Puede llevar su propio legajo de investigación. Y si la policía no colabora con esto, le estamos vedando la posibilidad de recabar evidencias que le sirvan también a su teoría del caso. El fiscal trabaja codo a codo con la policía, pero la defensa también debe tener acceso una vez que es ingresada al sistema, porque si no, esa igualdad que tiene que haber entre las partes para que cada uno lleve adelante una investigación y poder presentar después las pruebas ante un juez imparcial, se va a ver mermada porque no van a tener las mismas herramientas o no van a poder conseguir los elementos de convicción que necesitan. Entonces, esas relaciones interinstitucionales son primordiales. Con el colegio de abogados, por supuesto, porque obviamente que los abogados son los que llevan adelante estas funciones desde el rol que les toque realizar, defensa, querella, inclusive la víctima ahora que puede acceder también a la causa sin necesidad de constituirse en querellante, puede tener también una asistencia letrada, y con el Colegio de Magistrados y Funcionarios también claramente, porque son los que tramitan este nuevo proceso. Luego tenemos el manejo de la resistencia interna al cambio.
esta es una cuestión que también se ha dado en otras regiones, que las mayores resistencias no están fuera de lo que es el Poder Judicial, sino que se encuentran dentro, ¿sí? Porque este cambio toca la célula nerviosa de lo que es el Poder Judicial, y se ve, por ejemplo, mucho en los jueces, que como les dije hoy, al perder lo que es el tribunal, pierden el manejo administrativo de las cuestiones. Ya no van a decidir qué personal ingresa o no ingresa, ya no van a decidir acerca de los horarios, de su propia agenda. Son muchas cuestiones sobre las cuales ya no van a tener injerencia, sino que ellos van a tener una agenda que la va a manejar la OFIJU, es decir, la oficina judicial es la que va a decir qué audiencia, con qué juez, quiénes son las partes, ¿sí? La que va a sortear los turnos, la que va a poner las guardias, la que va a designar personal, la que se va a encargar de todas esas cuestiones, los decretos simples y demás para conseguir las cosas que se necesiten para la tramitación de la cosa, se va a encargar la OFIJU, el juez ya no. Entonces, la mayor resistencia se ve en los jueces que pierden esa parte de la administración. Pero no es que pierden poder, y eso quiero que quede claro, de ninguna manera los jueces pierden poder, al contrario, los jueces reafirman su rol dentro del sistema, el rol de tomar decisiones, el rol de conducir las audiencias, el rol de dar la última palabra con respecto a una cuestión que se le plantee para resolver, ¿sí? No es una pérdida de poder, es simplemente dividir lo que son cuestiones administrativas que no tiene, nosotros en la Facultad de Derecho seguramente que no estudiamos acerca de cuánto trapos de piso hay que comprar, cómo decidir sobre el sistema operativo que vamos a hacer funcionar, seguro que no hacemos eso, no estudiamos sobre cuestiones administrativas, eso quizá lo hará una persona que estudia sobre administración de empresas, de cómo manejar el recurso humano, cómo ponerlo en sus actividades, quién es mejor para una cosa, para otra. Nosotros estudiamos sobre leyes, y que el juez haga que su rol en el proceso sea ese, es enaltecer la función que tiene el juez dentro del proceso. Después, también es muy importante la relación que tengamos con los ciudadanos, ¿sí? Como ustedes sabrán, creo que no estoy diciendo nada que uno no escuche, no sepa, cuando la ciudadanía habla de la justicia, quizás no tenemos los mejores conceptos. Tenemos muchos descalificativos como una justicia lenta, una justicia injusta, lo de la puerta giratoria, lo de que, bueno, podemos seguir, digamos, enumerando algunas cosas que no son muy positivas. Y cuando una parte de la sociedad puede acceder a que un magistrado, un funcionario o alguien lo trate con respeto, que lo escuche cara a cara, que le dé un trato digno, más que nada, que le resuelva el conflicto, yo les puedo asegurar que cambia la mirada que tiene la ciudadanía sobre la justicia. Por eso es muy importante el lenguaje claro, el lenguaje sencillo. Es muy importante que sean los funcionarios y magistrados los que estén en la sala de audiencia y no sus empleados, que de hecho hay una norma específica en nuestro código que dice que no se pueden delegar sus funciones, que tienen que ir a la sala de audiencias y desplegar sus roles cada uno. Entonces, para el ciudadano común, que le hablen en un lenguaje claro, sencillo, que pueda comprender, que la persona que está por decidir acerca de su vida esté cara a cara, le hable a los ojos, es un salto de calidad muy importante a lo que hace nuestra justicia. Y ojalá que pronto también tengamos nosotros, así como nuestra provincia hermana, el juicio por jurados, que yo creo que es el instituto que más enseña educación cívica a toda la sociedad, porque no hay mayor acto de educación sobre la justicia que estar y participar en un proceso y tomar el rol
y juzgar a un par. Yo creo que una persona que haya pasado por la experiencia de ser jurado va a tener una noción antes y una noción después de haber pasado por esa participación que quizás la haga una sola vez en su vida, pero va a comprender muchísimas cosas que viéndolos desde afuera, a través de una pantalla, quizás jamás lo hubiera comprendido. Por eso ese acercamiento que tenemos que tener hacia la ciudadanía es fundamental, y creo que con este sistema y con el rol que van a desempeñar ahora todos los que estamos involucrados en este proceso de reforma, en este momento histórico, en esta implementación que tiene que ser fuerte, lo vamos a conseguir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a proceder a hacer lectura de los interrogantes que se encuentran en la plataforma virtual y seguidamente a los que se encuentran en el auditorio también. ¿Hay alguna pregunta, doctor? Bien. Permiso. ¿Alguien quería hablar primero? Ay. Hola. Doctora, una pregunta. En el nuevo sistema acusatorio, ¿se prevé ya la implementación del jurado o va a venir a posterior? Y la designación de los jurados, de las personas que van a ser jurados, ¿cómo sería? Bien, el nuevo código, si bien no reglamenta todavía lo que es el jurado, lo que hace es dejar abierta la posibilidad de que haya, porque dice que tenemos los diferentes tipos de jueces, o mejor dicho, las funciones de los jueces, que tenemos garantía, revisión, de juicio, y dice, y el jurado cuando se implemente. Entonces, vamos a ver cuándo. Tengo entendido que ya hay un proyecto de juicio por jurados dando vuelta en la legislatura. Vamos a ver si lo aprueban y para cuándo lo aprueban. Pero sí es la idea de que tengamos en los siguientes años, digamos, una ley de juicio por jurado. Con respecto a la selección del jurado, es un arte, que es la audiencia voir dire, que digo que es un arte porque en esa audiencia se trata de elegir al jurado más imparcial posible. No es que un día uno dice, bueno, estos 12 van a venir acá y ya con eso estamos, sino que es un proceso donde se buscan diferentes mecanismos. Por ejemplo, la ley del Chaco, hacen un sorteo por lotería y por ejemplo, dicen, los números de documentos terminados en 741 tienen que ir tal día, tal hora, o reciben una invitación a su casa y se presentan en un lugar, supongamos y el equipo de la fiscalía con el equipo, digo equipo porque es un trabajo que no podría ser una sola persona, porque es un trabajo arduo. El equipo de la fiscalía y el equipo de la defensa realizan preguntas para poder detectar parcialidades en los jurados. Entonces van eliminando, recusando a los jurados, a los potenciales jurados que están en esa sala, hasta llegar a los 12 más los suplentes que podrían estar. Pero la idea es, como les decía, buscar al jurado más imparcial posible, ¿sí? Continuando con lo que usted estaba hablando sobre la elección de los jurados, ahora van a intervenir los equipos de fiscalía para seleccionar justamente a esos jurados. La defensa
puede intervenir, digamos, o participar en la elección de los jurados, también puede intervenir, digamos, Claro. y decidir. Exacto, sí, sí. Ahora bien, al margen de esto, antecedentes de esos jurados también lo tienen en cuenta. A ver, justamente en la ley de juicios por jurados, la idea es que ambas partes tengan la posibilidad de elegir al jurado, si no podemos dejar eso en manos de solamente una de las partes, porque ahí no tendríamos un jurado imparcial, que es lo que queremos. Ambas partes tienen las mismas posibilidades, ¿sí?, para poder hacer la selección. La ley ya prevé casos de personas que van a ser incompatibles con esa función. Por ejemplo, ser abogado, por ejemplo, ser miembros de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, hay ciertas incompatibilidades. Después, hay un cuestionario previo que se le puede hacer para poder ir ya eliminando a los potenciales jurados que puedan ser parciales, pero el kit del proceso de selección está en la audiencia. Las partes tienen que hacerle preguntas a los que están presentes a fin de poder llegar a saber qué direccionamiento tiene una persona. Voy a dar un ejemplo muy burdo y sencillo como para que se entienda lo que quiero decir. Supongamos que yo soy abogada defensora y que voy a defender a una persona que está acusada de, no sé, yo defiendo a un policía que ha matado a alguien, supongamos, ¿sí? Está acusado de homicidio. Y obviamente mis preguntas hacia los potenciales jurados van a ser si alguna vez tuvieron algún conflicto con la policía, porque ahí ya puedo detectar quizás alguna animosidad que tenga esa persona para con el policía, y mi defendido es policía, entonces voy a tratar de eliminar a ese jurado. Pero como dije hoy, es un arte que se tiene que preparar muy bien, porque muchas veces no todas las personas responden con total sinceridad, y entonces hay que ver qué preguntas hago como para ir viendo quién podría ser parcial en un caso. Y fíjense, una cosa, de lo garantista que es el sistema por jurado. ¿Cuántas veces a un juez técnico pudieron separar cuando podría tener algún motivo de imparcialidad, por ejemplo? Siempre son los mismos jueces técnicos lo que son los del tribunal oral, ¿sí? No podemos hacer este proceso de selección voir dire que sí podemos hacer con las personas. Hasta en eso también nos garantiza el juicio por jurado. Tengo gracias. Una pregunta interesante que decía él, los antecedentes. ¿Quién se los brinda? ¿El equipo de investigación de la defensa o el equipo de investigación del jurado? A través de cualquier medio, redes sociales, opiniones en los diarios. Por supuesto que usted, por ejemplo, si va a juzgar un delito de abuso sexual, y primera tendencia es ver cómo se comporta ese jurado respecto a la violencia de género. Y va a indagar en todos los medios posibles las expresiones que tenga esta persona respecto de ese tema. Y si tiene por ahí la posibilidad de tener algún dato que le permita ver que ese jurado está en contra de la violencia de género, entonces ese jurado, la defensa lo va a descartar. O sea, como decía ella, es un trabajo arduo, pero no lo hace el juez, lo hace la parte. Y la parte se tiene que valer de su investigación para obtener los datos, para hacerle la pregunta que le permita recusar o no. Es muy interesante, pero le doy la palabra a Facundo, que es el especialista en jurado. No, digo, a ver, en la audiencia de selección del jurado, en realidad las partes entre las que está la defensa no selecciona a los jurados, sino que deselecciona a aquellos potenciales jurados que no son proclives a la teoría del caso de la defensa o de la fiscalía. Es decir, si uno es defensor o si uno es fiscal, probablemente saque a aquella persona, o defensor, saque a aquella persona que fue víctima de un homicidio, o un familiar, lógicamente víctima de un homicidio, porque lógicamente va a ser poco proclive a la teoría de la defensa. Pero bueno, lamentablemente no tenemos juicio por jurados. Ojalá que tengamos, porque como dice Liz, yo creo que es una institución que contribuye a la construcción de ciudadanía.
y retomando un poco lo que planteaba la doctora Ascona, creo que me parece que el mayor foco, el mayor problema va a estar, y de hecho así lo vienen manifestando colegas que ya están litigando en el interior con este sistema, es en la anhelada igualdad de armas. Digamos, la igualdad de armas es un ideal, eso ya lo decían, digamos, los autores clásicos, lo decía Mayer, pero creo que este código me parece que tiene esa falencia. ¿Por qué? Porque creo que no podemos dejar librada la construcción de los legajos de investigación de la defensa, que la defensa lógicamente la ampara el principio de inocencia y nada tiene que probar, pero por demás que resulta conveniente para una correcta defensa construir prueba de descargo. Entonces, lógicamente que un buen defensor no es que va a quedarse, digamos, esperando a que la acusación prospere, sino que debe actuar activamente. Y en ese sentido nuestro código no tiene herramientas como para que la defensa pueda hacer valer la construcción de su legajo de investigación. Y más sobre todo porque tiene que recurrir al fiscal si es que la policía no le permite producir prueba, y hay una regla procesal que establece que el fiscal tiene que obrar con el principio de lealtad y de objetividad. Esto de objetividad, que tiene que recolectar toda la prueba, sea de cargo como sea de descargo, es decir, una prueba que mejore la posición de la defensa, y también tiene que obrar con lealtad. ¿Qué significa que tiene que obrar con lealtad? Que el fiscal tiene que poner todas las cartas, todas las pruebas sobre la mesa, no es un juego de naipes, pero sin embargo la defensa no tiene que obrar ni con objetividad ni con lealtad. Pero el hecho de que tenga que recurrir al fiscal para producir prueba, le obliga a poner las cartas sobre la mesa, le obliga a develar su estrategia. Entonces eso me parece a mí un contrasentido. Que la defensa no tenga una herramienta para poder producir prueba, más allá de que nuestro decreto ley que establece la colegiación obligatoria, quien lo revise tiene un artículo que le permite al abogado, que lo puede hacer valer en el ejercicio de la defensa penal, lógicamente, hacer requisición a organismos públicos, etc., y los organismos están obligados a contestarle. Pero el código no lo tiene. Entonces, no creo, como decía recién Liz, no creo, ahí me permito disentir con la doctora, que esto dependa de una capacitación. O sea, sí, en buena hora porque un policía capacitado y que entienda cómo funciona el sistema adversarial va a permitirle al defensor a participar o eventualmente a generar prueba. Pero no podemos depender de buenas predisposiciones, de buenas prácticas, sino que tiene que haber una norma que nos dé fuerza para eventualmente poder exigir a la fuerza de seguridad la producción de determinada prueba. Es mi opinión, veremos cómo se da en la práctica, veremos qué planteos de orden legal y constitucional se podrán hacer frente a esta, no quiero ser, digamos, pseudo igualdad de armas que surge a nivel normativo a menos. No sé si es el mejor término, pero es el que se me viene en este momento. Como ya habíamos dicho, el tema de revisar, que quizás no es que el código haya nacido mal o que sea malo, lo que fuera, sino que puede tener falencias que se van viendo en la práctica. En la práctica, bueno, esto que comentás vos, entonces poder rever alguna modificación o algo, como vos decís, para dar fuerza, esa fuerza que necesita la defensa, porque capaz la defensa pública no la tenga, porque ellos se manejan de otra manera con la policía y demás, pero sí los que quedan más desprotegidos son los abogados que no están, digamos, que están en el libre ejercicio de la profesión, digamos, que por ahí sobre todo los policías son más reacios a otorgar información y demás. Cuento una anécdota que contaba un defensor oficial. En el interior los defensores subrogan a los fiscales. Entonces, es una anécdota que, digamos, que él, ya la conté 2 o 3 veces, pero bueno, la repito porque el público se renueva, dice Mirta Legrand. El defensor va a la comisaría en calidad de fiscal subrogante a la tarde y al otro día va en calidad de defensor. Entonces el policía le pregunta, doctor, discúlpeme, ¿usted en calidad de qué viene? No, de fiscal. Bueno, pase por favor, adelante. Doctor, le hago una pregunta, ¿usted en calidad de qué viene? De defensor. Ah, espera ahí por favor un segundito, lo vamos a atender. Entonces a la misma persona
defensores, ambos público, fiscal y defensor, digamos, tienen un trato distinto. Entonces, esa es la igualdad de armas real, digamos, que existe en la práctica. Entonces, para mí, por supuesto que el cambio de paradigma, capacitaciones, contribuye muchísimo, pero tendríamos que tener nosotros como defensores alguna herramienta como para eventualmente poder exigir el cumplimiento de determinadas atribuciones, determinados ejercicios. Hay una disposición del código que ante la negativa del fiscal respecto de la propuesta de pruebas de la defensa, le permite a la defensa interponer un recurso de revisión ante el juez, y el juez decide si es o no pertinente la prueba y ordena su producción. O sea, hay como una especie de salida, diríamos, que le permite a la defensa, pero es una salida totalmente indirecta y costosa en el sentido de tiempo, porque a veces la prueba hay que recolectarla inmediatamente. Pero bueno, es un avance respecto de nuestro sistema mixto, donde el juez, amo y señor, decía impertinente y chau, no había prueba que valga. O sea, por lo menos avanzamos un poco ahora. Vamos a proceder a hacer lectura de un interrogante que hay en la plataforma Zoom. Yo supongo que esto lo hace un colega extranjero, ¿no? Pregunta si un extranjero también podría ser parte del juicio por jurado. Formar el jurado. Tiene que estar, uno de los requisitos es ser ciudadano, digamos, y tendría que estar nacionalizado en todo caso para poder participar, digamos. Porque la idea es ser juzgado por los pares. No es que yo voy de vacaciones, por ejemplo, no sé, a algún lugar y puedo participar. Digamos. Tengo que ser residente, sentirme parte de la población donde se va a juzgar a mi par. Doctora, muchísimas gracias. Le invitamos a que se quede acá presente en el panel. Vamos a proceder a hacer la segunda parte del conversatorio, haciendo la apertura y presentación de la doctora Macarrein, que se encuentra en este momento en la plataforma Zoom. Ella se encuentra en este momento en Paso de los Libres. Ella va a estar a cargo de expresarse con respecto a los desafíos, con respecto a las primeras experiencias con el sistema acusatorio adversarial. Carolina Macarrein es abogada egresada de la Universidad Nacional del Nordeste desde el año 1999. Actualmente se desempeña como asesora de menores e incapaces en Paso de los Libres desde el año 2015. Ejerció el cargo subrogante de defensora oficial en el año 2020 y como fiscal de investigación subrogante en el año 2021. Es diplomada en análisis del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, diplomada en Derecho Procesal de Familia, en Derechos Humanos de la Universidad de San Pablo, especialista en Magistratura, Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho de Familia en la Universidad Nacional del Litoral, formación en materia de niñez y género de más de 800 horas, curso de diplomatura en Proceso Penal Juvenil en la Universidad de San Isidro, ha sido secretaria en el Juzgado de Familia número 1 de Corrientes en el periodo 2012-2014 y ha ejercido la profesión liberal en los años 1999 al 2013. Publicó sobre la función del Ministerio Público en el Código de Familia, Niñez y Adolescencia y conforma parte del Tribunal Evaluador Permanente de Fiscalía General, es parte del programa Justicia y Sociedad del Superior Tribunal de Justicia, así como también conforma la ONG Amor Exigente. Como he dicho precedentemente, va a explayarse con respecto a las primeras experiencias con el sistema acusatorio adversarial. Bueno, buenas tardes para todos y todas. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación al Colegio de Abogados, querido colegio de la primera circunscripción, a los doctores, por supuesto, Facundo Leguizamón, que me invitó, y al doctor Alegre por dejarme formar parte de este conversatorio, porque la verdad es que lo mío es apenas un aporte. Justamente, y lo quiero decir, como bien ustedes lo anticiparon,
yo voy a transmitir, me voy a limitar a transmitir las primeras experiencias que tuvimos aquí en Paso de los Libres, porque inauguramos el flamante Código Procesal Penal de la provincia, y el 1 de septiembre vamos a transitar ya el segundo año, estamos transitando, y en esa oportunidad justamente, como también se esbozó por ahí, en el interior, sobre todo el Ministerio Público, tenemos la muy particular y habitual situación de subrogar las funciones, porque somos uno, es decir, hay un asesor, un defensor, ahora tenemos 2 fiscales, pero no es inusual que tengamos que saber un poco de todo para justamente transitar esas situaciones que se nos presentan muy cotidianamente. Y en ese sentido es que a mí me tocó ejercer la defensa oficial durante la iniciación de la vigencia del código. De allí esto de transmitirles las primeras experiencias con este código acusatorio. Yo quería ver si podíamos pasar algunas diapositivas que tenía por ahí. A ver, comparto yo. Bueno, mientras sucede eso, les voy a decir que en relación a lo que discutían allí, efectivamente es así lo de la cuestión de esto de la igualdad de armas, que está previsto en el código como un principio rector en el artículo 2, a veces la verdad es que no sucede materialmente. Yo creo que no se trata de mala voluntad, sino por lo menos en esta circunscripción, yo creo que obedece a justamente que la unidad fiscal cuenta tal vez con no mucho personal, y entonces poner a disposición de la defensa el legajo es algo engorroso que tenemos que ir mejorando para poder llegar a ese ideal de igualdad de condiciones o igualdad de situaciones frente a la investigación. ¿Podemos poner las imágenes? Ahí va. Bueno, ahí tenemos. El sistema acusatorio, básicamente, como ustedes lo escucharon y acá se dijo muy bien, busca esto de nuestro sistema democrático, ¿no es cierto? Porque el sistema republicano así lo indica, repudiar la concentración de poder que implica que todo haga el juez, ¿no? El juez juzga y el juez decide. Esto es lo que ustedes aún tienen vigente. Pero el sistema acusatorio es el nuevo paradigma, esto de la división de las funciones, la de acusar en el fiscal, y el juez es el centinela de los derechos y garantías de los ciudadanos, ¿no? Entonces, allí aparecen en ese escenario las partes. Hoy tenemos al juez, como dijimos, pero el actor principal pareciera ser el Ministerio Público Fiscal, porque es el dueño de la acción, el director de la investigación, y aparecen también víctima como visibilizada después de tanto tiempo, de una queja constante que ustedes y todos advertimos siempre, esto de que la víctima no es oída, la víctima no tiene intervención, el imputado tiene más derechos que el lesionado por la infracción o por el hecho delictivo. Entonces la víctima hoy tiene justamente un lugar de plena participación en el proceso acusatorio, en el nuevo Código Procesal Penal. El imputado, por supuesto, porque es necesario que se le brinden las garantías constitucionales y convencionales, ¿no? Desde el Pacto de San José de Costa Rica, Constitución Nacional, Constitución de la provincia y Código Procesal así lo disponen. Entonces es esto de tener justamente el victimario satisfechas estas garantías que son reconocidas.
Y aparece además la idea, bueno, ahí hablamos de perito por el abordaje interdisciplinario, que resulta importante también. La policía de la que hablábamos, de la que hablaban ustedes, me parece esencial, lo voy a mencionar ahora para no olvidarme. La capacitación policial es fundamental, me parece a mí, porque justamente esa práctica consuetudinaria de, y no solo por eso, de recibir las indicaciones judiciales estrictamente y actuar en consecuencia, está muy arraigada, ¿no? Ustedes se darán cuenta que eso es así, la policía, digamos, es la fuerza ejecutora del juez, pero es además hoy también una figura elemental y que tiene una gran responsabilidad en este sistema acusatorio, en este escenario acusatorio. ¿Y por qué? Porque es quien va a brindar al fiscal la información que el fiscal tiene que poder gestionar, administrar y en consecuencia direccionar su actividad. Y esa información que recibe el fiscal de la policía principalmente debe ser una información de calidad. Debe ser fundada, como decía el doctor Facundo, en la buena fe, debe ser real, debe ser la verdad, debe ser lo que pasó, porque no es posible que la policía le diga al fiscal que aprendieron a una persona y que tenía en su poder un arma, por ejemplo, arma blanca, es muy usual, y resulta que después vemos que no era tan así, y entonces, vaya que sí cambia, robo con arma, calificado a nada, hurto en grado de tentativa. Nos ha pasado. Por eso la información de calidad que debe tener como mandato legal la fuerza policial me parece que también es de trascendencia y por eso yo lo puse aquí en el mismo escenario. Bueno, los principios, si pasamos una más, aquí se ha hablado, oralidades, formalización, igualdad de partes, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, celeridad, buena fe o moralidad, lo que hablábamos recién. Créanme que la oralidad es plena. En eso quiero ser, yo repito, yo voy a transmitirles lo que a mí me tocó vivir, transitar y hacer camino al andar porque no teníamos a quién consultarles. Éramos la primera jurisdicción que se ponía en marcha con este nuevo código y la verdad es que hay que ser muy honestos en eso, la oralidad es plena. Nosotros vamos a las audiencias, este es un sistema por audiencias, todo se pide y se resuelve en audiencias. Y las partes van a la audiencia a peticionar al juez y la oralidad es la norma. Uno ya no va con el escrito pidiendo, como ustedes aún tienen, eso de la excarcelación del sujeto porque está 314, 315, ya no recuerdo tanto el código anterior para nosotros, a pedir la excarcelación ni nada parecido por escrito. Acá la oralidad es absoluta. Tenemos que ir a la audiencia, lo que nos exige, conocer el hecho, conocer el preventivo, esto que hablaban también ustedes, la teoría del caso. Yo, defensa, voy a ir a esa audiencia a pedirle al juez justamente la libertad del sujeto o voy a tratar de deconstruir esa teoría que tiene el fiscal para que el juez no le dé la prisión preventiva. Ahora lo vamos a ver mejor, pero quiero decir con esto que la oralidad se impone. Ya no tenemos bosquejos, ya no tenemos borradores, ya no tenemos escritos, tenemos que ir a poder transmitir oralmente todo lo que querramos pedir y que se nos concedan. Y además tenemos que convencer, porque si uno no convence, el juez no puede suplir la actividad de las partes, mucho menos la del, en esto también hay que ser coherentes, ninguna de las dos partes. El juez no puede suplir la inactividad del fiscal.
No puede venir a decir, bueno, el señor fiscal no dijo esto, pero entiendo que es así. No. El fiscal no pide y entonces el juez no lo puede conceder. Acá, contrariamente a los otros códigos que también son novedosos, el carácter oficioso de su función no va. Acá estamos hablando de un proceso que es adversarial, que es contradictorio y que es justamente el juez tiene que ser imparcial. Y lo que el fiscal no pida no puede ser otorgado porque el juez no va a suplir la inactividad de la parte. Entonces, ¿qué implica esto? Un gran avance, por supuesto, pero implica que el defensor, yo hablo desde este lugar porque es el que pude transitar, y además porque los que están aquí en este auditorio, en su mayoría creo son abogados profesionales liberales que van a ejercer seguramente el rol de la defensa, y esa es la idea que más quiero yo que les quede, digo, lo que mejor pueda transmitirles y que ustedes se lleven algo justamente para el día que tengan que ponerse en marcha con el proceso y con el código nuevo, con el proceso con el sistema acusatorio y el proceso nuevo. Van a tener que conocer el caso, van a tener que ir con una hipótesis, que es esto de la teoría del caso, con una historia para contar y convencer al juez de que esto ha sucedido en tal o cual sentido o no ha sucedido, y entonces conseguir la resolución judicial. Eso impone, como dije, conocer el caso, de ahí también lo que dijo la doctora Liz, por supuesto, esto de la capacitación. Hay que saber expresarse, hoy el lenguaje se impone, el lenguaje claro, simple, pero tenemos que poder y practicar esta técnica de la oralidad porque no estamos acostumbrados a la oralidad. Siempre tuvimos la facilidad de un escrito, de poner una jurisprudencia, de adornar un poco ese escrito para que, esa presentación para que pudiera ser en nuestra creencia un poco más efectiva. Y la verdad es que eso ya no va, y eso es así. Estamos hablando de oralidad plena, por eso los principios estos que ahora se me fue la imagen, pero que estaban ahí previstos, exige en este nuevo escenario que es el proceso acusatorio y el Código Procesal Penal novedoso. No sé si tenemos otra. Bueno, de la igualdad de partes hablamos ya. Contradicción, esto que les decía yo, estrictamente así. El juez no puede suplir la actividad de las partes. Si la parte no se lo pide, el juez no se lo puede dar. Esto también se cumple. La verdad es que se ha tomado con mucha seriedad esto, no sé si porque nos tocó inaugurarlo, pero el código y todos estos principios desde el primer día fueron así, y nos seguimos manejando con esa gimnasia. Una cosa muy importante es la desconcentración de las cuestiones administrativas, que algo también dijeron. Esto implica otro escenario hasta edilicio, ¿no? En este sentido, el Poder Judicial ha hecho una gran inversión que, créanme, se nota en tecnología de la información. Las audiencias son absolutamente audiograbadas, ¿no? Audiovisuales grabadas, es decir, ya no tenemos que firmar el acta, como dijo la doctora, no se firma nada, queda todo en soporte audiovisual, todas las audiencias y todas las actuaciones. Ya no se imprimen actas, desaparece definitivamente el papel, como hablábamos hoy, la despapelización o desformalización. Y entonces eso nos exige lo que veníamos diciendo, las destrezas, poder hablar en público, poder, al principio cuesta, porque a todos nos cuesta, pero se va practicando, se va ejercitando y va saliendo. Entonces,
¿Qué pasó? Ahí tenemos una dificultad en la imagen. Pero además la reestructuración de recursos, reestructuración de recursos humanos, que no es algo que a nosotros, digo, a ustedes como profesionales liberales les interese tanto, pero hay una reestructuración de recursos humanos también. Las audiencias, como yo les decía hoy, son argumentativas, ¿no? Esto de, acá en las audiencias hablo de las primeras audiencias, que ahora yo quiero ubicarlos en el proceso. Las primeras audiencias a las que van a asistir son audiencias en general de medidas de coerción, y a la primera de ellas en la investigación preparatoria, que es el acto por antonomasia, donde arranca la investigación fiscal, que es justamente la audiencia imputativa o audiencia de formalización de la imputación, y en ninguna de ellas se prueba culpabilidad o responsabilidad, son argumentativas. Entonces hay que ir a tratar de argumentar nuestra teoría del caso, esta hipótesis que tenemos que conocer de antemano, por eso la información de calidad, por eso haber leído el preventivo, por eso haber leído la denuncia, por eso corroborar mínimamente qué elementos tendría el fiscal para formular la imputación. Ir a la policía a pedir qué información tienen. Tienen un video, tienen una grabación particular que señala que esa persona aparentemente sería la que cometió el hecho que está endilgándole. Entonces, tenemos acceso a esa información, debemos exigir el acceso a la información para poder solicitar la audiencia e ir a argumentar lo que en nuestra teoría convenga. Eso es lo que implica esto de la oralidad. Yo estoy viendo cosas acá que no. Bueno, yo sigo, no sé si ustedes me escuchan y me ven bien. Quería seguir con las... Ahí va, a ver. Ahí. Bueno, si tenemos la... Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo normalmente, sobre todo desde la defensa, ¿no? ¿Cómo normalmente inicia la cuestión? En general, cuando ocurre el hecho ilícito, quiero transmitirles esto, ¿no? Vamos a partir de la cuestión primaria, que es la ocurrencia del hecho supuestamente delictivo que la policía hace saber al fiscal de turno, al fiscal del teléfono. Esa información de calidad que decíamos que tienen obligación de transmitir, va a hacerle saber al fiscal que los hechos fueron supuestamente de este modo, y el fiscal va a decir, bueno, señor policía, señor oficial, déjelo aprendido al señor por la grave... A ver, por eso la importancia de la descripción o narración lo más fidedigna posible, esto de la información de calidad, porque el fiscal, en pos de lo que nos está informando la policía, de lo que le está informando, va a decir, hay que dejarlo aprendido, hay que tomar cual o tal medida, por supuesto, todo lo que considere pertinente, porque ya está iniciando su investigación, está en los albores de la investigación, y entonces eso exige que lleve adelante esa batería de medidas que generalmente pide un fiscal. Obviamente que podrá pedir aquellas que no afecten garantías constitucionales, derechos que están amparados en la Constitución Nacional, porque entonces deberá pedirle permiso al juez para llevarlas adelante. Esa petición que le haga al juez, por ejemplo, de un allanamiento, que es lo más usual, si le acaban de contar
que ocurrió un robo, ¿no? Y que una persona se acercó, un testigo del lugar, un vecino, y vio que en la casa a 100 metros, en la casa del fulano, parece que está el objeto robado. Bueno, entonces el fiscal, ¿qué va a hacer? Va a tener que pedirle al juez una orden de allanamiento, porque estaríamos ahí afectando una garantía constitucional que es la propiedad privada, ¿no es cierto? Todos eso, esto ustedes lo saben. Entonces, el fiscal lo va a hacer, pero lo va a hacer ¿cómo? Otra vez, los principios. Lo va a hacer de una manera muy desformalizada, hoy está facultado para hacerlo, lo va a hacer verbalmente, lo va a hacer oralmente, lo va a hacer por teléfono. Y lo va a hacer en audiencia unilateral, se llaman en este nuevo código, que no es otra cosa que no está la defensa, no le tenemos que avisar nada a nadie. Yo pido, y si el juez entiende que hay una petición fundada en hechos razonablemente fundados y en circunstancias fundadas, va a ser lugar seguramente a ese pedido de allanamiento. La orden de allanamiento va a ser escrita. La orden librada por el juez, es decir, el permiso para ir a ese lugar que debe estar individualizado y buscar el objeto que también tiene que estar individualizado lo más correcta y acabadamente. Y lo van a tener que hacer de día, ¿no es cierto? Porque esto también es una garantía constitucional. Lo va a hacer la policía, por eso la orden por escrito, salvo, el código lo dice, contadas excepciones que ustedes las van a poder revisar. Yo quiero ser tal vez pragmática en esto de transmitirles las cuestiones más importantes que a ustedes más les van a significar ponerse en movimiento en el nuevo código. Estamos todavía más arriba. Estamos un poquito más arriba todavía. Bueno, decía, esa por ejemplo sería una medida, una audiencia unilateral, desformalizada y oral, por ejemplo. Bueno, puede ordenar, ¿qué puede ordenar? De acuerdo a la gravedad del hecho, va a decir, bueno, este señor va a quedar aprehendido porque es muy grave lo que pasó, mientras investigamos va a quedar aprehendido. Esa aprehensión solamente puede durar, lo dice el código, 24 horas. 24 horas. Y en 24 horas, el fiscal va a tener que decidir si pide la conversión de esa aprehensión, que es privarlo de libertad ambulatoria, no es ni más ni menos, pero si él necesita más tiempo para su investigación, porque con lo primero que tiene, con esos elementos primarios, entiende que esta persona podría ser la autora de ese hecho supuestamente ocurrido y denunciado, entonces tiene que pedirle al juez la conversión de esa aprehensión en detención. Y para eso sí tendrá que hacerlo también en forma unilateral, lo podrá hacer. Se va a tener que pedir una audiencia a la oficina judicial, que es la que gestiona las agendas y gestiona las audiencias y nos dice qué día y hora tenemos que ir. Y va a tener que decirle al juez qué mérito tiene para entender que esa persona tiene que estar ahora detenida, porque si no, las consecuencias del hecho podrían ser más graves, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Primero pasaron 24 y para esta segunda situación de detención ahora, en el caso de que el juez le conceda la detención, va a poder tener el fiscal otras 48 horas para lograr una mínima investigación, ¿no? Y poder decidir si seguir adelante o decir, bueno, yo vi la filmación y esta persona la verdad que no tiene nada que ver con las descripciones del denunciante, por ejemplo.
o realmente no se ve lo que acaban de decir, no hay ni siquiera indiciariamente alguna cuestión que nos diga que esta persona sindicada o supuestamente sindicada sea, o que el hecho no ocurriera. El código nos dice cuáles son las posibilidades, y el fiscal podría desistir ahí, en esa primerísima situación o circunstancia de su investigación. Pero como es tan poco y tan corto el tiempo, decide en general, casi siempre diría yo, avanzar. Y como tiene solamente 72 horas, esas 72 horas le permitirán buscar esa evidencia, esa filmación, ese testimonio, tal vez el secuestro de alguna prenda, del objeto, si fuere un hecho contra la propiedad, etc. ¿Y qué pasa entonces? Finalmente, después de estas 72 horas, va a tener que formalizar la imputación a la persona sospechada hasta ese momento, y luego de ese momento, luego de la audiencia imputativa, pasa a ser un imputado. Y hasta entonces, y seguimos hablando de la formalización, ustedes se preguntarán, ¿y la defensa? Porque el señor está detenido o está aprehendido, pero está en definitiva privado de libertad ambulatoria. Y la defensa resulta que el artículo 6, ahí sí pasamos al 6, que veo por ahí. El artículo 6 del Código dice: el derecho de defensa es inviolable e irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. El imputado tiene derecho a elegir un abogado de su confianza o que se le designe un defensor público. Los derechos y facultades son ejercidos. Bueno, todo el artículo, que es muy prolijo. Además sabemos el derecho de defensa en juicio, además sabemos las garantías constitucionales del artículo 18, además sabemos que el Pacto San José de Costa Rica, las garantías judiciales y todo lo que ustedes saben. Sin embargo, sucede en la realidad, en la cotidianidad, que el sujeto pasa estas 72 horas y a veces su defensa no se enteró. Porque en realidad, en rigor a la verdad, para el código, este código procesal, artículo 80, el primer acto donde obligatoriamente tiene que estar el defensor es justamente, dice, el primer acto del procedimiento, ¿no? El defensor de su elección o uno propuesto que sea de su confianza o el defensor oficial en su defecto, es esto que conocemos como declaración de imputado, pero ahora se llama formalización de la imputación o audiencia imputativa. Es equivalente, es un acto equivalente. Pero para eso han transcurrido 72 horas. Nosotros en la práctica, fue una larga discusión este asunto, porque la verdad es que nos parecía, y más cuando recién iniciamos el transitar por el código, estábamos como desesperados por esta situación, queríamos defender a todo el mundo, y entonces nos parecía que no estaba del todo ajustado a derecho. Lo que pudimos hacer fue consensuar esto es una apreciación personal, yo creo que el sujeto tiene derecho a defensa desde el mismo momento en que quedó privado de su libertad ambulatoria, llámese aprehensión, llámese detención, o como ustedes quieran decirlo. Esto va en la misma dirección y en sentido que tienen las legislaciones internacionales que protegen los derechos humanos. Ahora bien, el código, la verdad es que poco dice en este sentido, y lo que logramos hacer es, lo que logramos avanzar, es que en ese derecho constitucional que tiene además a comunicar al teléfono, al llamado telefónico para comunicar a su familia que está privado de libertad,
pudiera transmitirle su deseo de que pudiera un abogado de su confianza u otro venir a asistirlo, aunque sea de modo informal, o verificando en todo caso si esa aprehensión fue arbitraria o no lo fue, etc. Pero la verdad es que si no, y en la mayoría de los casos ocurre, esa persona está 72 horas sin abogado. A mí me parece que no es posible en términos de derechos convencionales, constitucionales, derecho de defensa en juicio, que una persona sea investigada sin saberlo, sin estar en conocimiento de ello. Es decir, no es posible investigar a una persona sin que esa persona lo sepa y sin defensa. Lo cierto es que transitamos estas horas en el proceso y recién, fenecidos que fueran, o el tiempo máximo, ¿no es cierto?, lo puede hacer antes, pero en general el plazo es el tope de 72 horas, el fiscal, la unidad fiscal, lo que hace es formalizar la imputación. Avanza sobre la formalización de la imputación, que está prevista, si avanzamos un poquito, en el artículo 280, van a tener que aprenderlo de memoria. Bueno, este artículo 33, yo puse aquí criterio de oportunidad porque era lo que les contaba antes, de que el fiscal podría hacer un rápido análisis y decir, bueno, esta persona no es la que a mí me dicen que está acá en el video, por ejemplo, ¿no? Esta persona evidentemente no estuvo en el lugar de los hechos, ¿sí? Tiene aquí plasmados algunas facultades, pero no tiene tiempo material de ponerse a ver si esto es así o no. Entonces, ¿qué hacen los fiscales? Avanzan en la investigación, avanzan con el artículo 280 sobre la formalización de la imputación, y después nada obsta a que pueda, con un criterio de oportunidad, darle otra suerte a esa investigación, ¿no? Entonces, seguimos y llegamos hasta el 280, si ustedes, ahora vamos a volver sobre las facultades, pero el artículo, ¿qué puse mucho? Por allí, no, antes. 280 es, el artículo 280 es la formalización de la imputación, es el acto por antonomasia donde el acusado, o el hasta ahora sospechado, el imputado, toma conocimiento justamente, se le informa qué hechos se les atribuye, o qué hechos se le atribuye, descriptos en la forma más clara posible, y se le cuenta además qué elementos o qué evidencias hay para tener esa apreciación, que tiene el fiscal reunido que le permite llegar primitivamente o prioritariamente a esta decisión o a esta primera conclusión de que el sujeto sería esta persona denunciada. Y a veces me ha sucedido en la práctica que se le formaliza la imputación, les digo, les refieren las evidencias, les hacen saber sus derechos, se le hace saber la tipificación penal provisoriamente adjudicada, se le hace saber que debe comprometerse a no modificar su domicilio, que tiene que comparecer ante el fiscal cuantas veces lo llamen. Se les hace saber además que tiene derecho a declarar frente al juez, que tiene derecho a declarar otra vez si así lo desea. Esto sustancialmente no se modifica porque, claro, los derechos constitucionales y convencionales siguen siendo los mismos. Se reformó el código procesal, no el derecho de fondo. Entonces, más o menos, es lo que ustedes conocen como
la declaración de imputado. No, todavía no vamos a ir a la acusación, vamos a seguir hablando de la declaración de imputado o formalización de la imputación. Y en este sentido, les iba a contar una situación. Termina la formalización de la imputación y se advierte que ese video, que era ahí podemos quedar, era su evidencia, lo miramos una vez finalizada la declaración esta imputativa, miramos el video y vemos que son dos personas de contextura muy delgada las que efectivamente se apropiaban de un objeto que no les pertenecía. Y el imputado, nuestro defendido, es una persona muy robusta, obesa. Era imposible que fuera ese sujeto, el mismo que el fiscal estaba acusando o imputándole el hecho investigado. ¿Qué tiene la defensa entonces para hacer? De brazos cruzados no podemos quedar. Entonces, el Código Procesal, conforme al 283, le da a la defensa 10 días para que pueda oponer las excepciones, porque no se pelea ahí en la audiencia, no se discute en la audiencia. Tenemos 10 días posteriores, excepciones que tiene la defensa de acuerdo al artículo 40 para decir esto. Justamente lo que pedimos una audiencia en este contexto del 283, fuimos a la audiencia y le dijimos, señor, pues acá mi defendido ha sido imputado de este hecho, en estas circunstancias, y la evidencia que el fiscal tuvo en esa oportunidad fue este video. Por supuesto que al juez no le quedó otra que sobreseer al señor, porque evidentemente no era la persona que estaba sindicada y que aparecía en el video. Fue algo muy, y con esto yo les quería transmitir como una demostración palmaria muy fuerte, no le quedó otra alternativa que el sobreseimiento, porque definitivamente no era la persona que estaban buscando, no fue la persona que estaba en el escenario criminal que se preveía y que había sido denunciada. Bueno, entonces, ¿qué pasa después? Yo les estoy contando el cuentito, después ustedes me harán todas las preguntas y dudas que tengan, pero más o menos quiero que tengamos una correlación de cómo avanza esta investigación preliminar o etapa preliminar y en qué términos. Una vez que finaliza la imputación formalmente, por supuesto que han transcurrido los plazos que prevé el código para que el señor esté detenido, señor o señora, y entonces el fiscal tiene que avanzar, tiene que decir, bueno, tengo elementos, no tengo elementos. Generalmente, y de acuerdo a la gravedad de los hechos, esto es ya lo vamos a ver en detalle, va a tener que pedir otra cosa, porque como derecho constitucional el sujeto, y de acuerdo al hecho delictivo, pero a la calificación legal, tiene derecho a permanecer en libertad mientras una sentencia no declare su culpabilidad o su responsabilidad. Entonces debería ordenarlo de ese modo, pedirlo y que el juez lo ordene. Vamos a ver qué posibilidades tiene. El fiscal tiene, las partes tienen, las medidas de coerción previstas en el artículo 232, ¿no? Que son aplicables. Pero, ¿qué pasa? Estas medidas de coerción, yo voy a mirar el artículo 232, ¿sí? Bien digo. El artículo 232 dice, para prevenir un peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, el fiscal podrá pedir al juez
que se le imponga al imputado una o varias de las medidas siguientes. Y allí hace una enumeración. Estoy buscándolos, aquí está. Bien. Se supone, nosotros todos sabemos que el imputado hasta ahora tiene derecho a permanecer esta investigación y juicio, eventualmente, con la garantía de la libertad. No obstante que está sujeto, según le ha hecho saber el fiscal, como les dije hoy, su compromiso de someterse o estar a disposición de la investigación fiscal. Y dependerá de la calificación legal y dependerá del criterio del fiscal, depende de varias cosas, ustedes ya se van a ir dando cuenta, pero no es muy diferente a lo que sucede en ese código aún vigente para la primera circunscripción. En general, y ya les digo, de acuerdo a la gravedad del hecho, se pide una medida coercitiva. Y cuando el 232 habla de las medidas coercitivas, son varios incisos, del inciso A al inciso I, la última de todas las previstas es la prisión preventiva. Es decir, esta sería el último remedio, como dicen los penalistas, la última ratio, que implica o debería implicar que el sujeto solamente está o debe estar detenido, privado de libertad, porque es la única manera de garantizar el proceso, de garantizar que ese proceso no pueda ser de alguna manera interferido por esto de los riesgos procesales que todos conocemos, que no son más que el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Y créanme, y acá también seguramente va a pasar ahí, y seguramente ya pasa con este código, ha pasado siempre, que no es la última razón, no es la última ratio. En general, no digo la primera, pero es una de las primeras. Es decir, el fiscal, de acuerdo a la gravedad del delito, más o menos pedirá un informe de estos de reincidencia, investiga un poquito a ver si en el juzgado hay alguna otra situación del señor, investiga un poquito si en la policía ya tuvo otro ingreso, y no mucho más que eso para fundar un pedido de prisión preventiva. En realidad, sabemos que las medidas, las medidas que se pidan, ¿no?, seriamente por el fiscal, debieran ser aquellas necesarias para neutralizar la gravedad del hecho, no más que eso, ¿no? Entonces, debería ser, como dijimos, la última instancia, porque el único fin que tienen es garantizar la verdadera realización del proceso, en este caso de la investigación. Y esas medidas deben ser proporcionales, a veces nos olvidamos, pero deben guardar proporcionalidad con el hecho. Nosotros no podemos pedir, digo, me pongo del lado del fiscal, no puedo pedir una prisión preventiva si se trata de un hurto simple, que en una condena eventual, todo ese cálculo rápido que hacen los fiscales, resulta posible un cumplimiento de una sanción eventualmente sin prisión, o con un plazo de no más de 2 años, como tope 3. Además, debe guardar razonabilidad. Digo, acá también la inteligencia del código es que sea razonable, que guarde proporcionalidad con el hecho que se está investigando, y que sea, y esto es fundamental, con tiempo determinado, o sea, tiene que haber plazo para esta medida que yo le estoy pidiendo al juez. No puede ser sin plazo, porque esto también lo transmito
desde la práctica, cuando recién iniciamos no ocurría esto, pero ahora sí se volvió una práctica. Los doctores lo deben saber porque han tenido numerosos encuentros con defensores y con fiscales y con jueces. Algunos de ellos yo tuve oportunidad de escuchar, y la verdad es que se ha vuelto una regla que la medida de coerción sea por todo el tiempo de la investigación penal preparatoria. Es decir, bueno, para que no se nos venza, que se quede en prisión preventiva hasta que yo termine de investigar, y el plazo es 360 días y es prorrogable. Entonces, estas son las cuestiones que, sobre todo al que ejerce la defensa en particular, bueno, pública también, pero especialmente el abogado debiera poder profundizar en estas cuestiones, capacitarse adecuadamente, saber con qué herramientas poder ir a esas decisiones, a confrontar esas decisiones. Porque a veces la verdad es que pareciera, como bien se dijo antes, que la igualdad de armas es un lindo principio procesal, pero que no es de eficacia, no se materializa. La verdad es que esa sensación muchas veces ocurre en la defensa pública y privada. Nos parece que no tenemos igualdad de armas. A mí me parecía un abuso que se permitiera, porque el fiscal lo puede pedir, pero que el juez de garantía lo conceda y que se vuelva una costumbre, y cuando uno revisa o pide revisión, se confirme también que la medida de coerción puede durar la totalidad del plazo de la investigación preliminar, me parece un exceso. Pero son cuestiones, como dijimos, y como también lo dijo la doctora Liz, me parece que son estas las cuestiones que luego la comisión reformadora, revisora, etcétera, tiene que tener en cuenta para cumplir los mandatos y preceptos y principios tan lindos previstos en el título preliminar. Hablábamos entonces, me quiero apurar, de esto de peligro de fuga y entorpecimiento, que ustedes seguramente lo van a ver, porque además son principios que ustedes también en el código anterior están, o sea, en el código vigente están. ¿Qué quiere decir irse? Peligro de fuga. Peligro de fuga es que la persona, razonablemente pueda fugarse, pueda irse, y para eso tiene que tener medios económicos. La persona puede irse. Esta tiene que ser la argumentación de la que hablábamos, esto de la audiencia argumentativa. El fiscal tiene que argumentar que tiene elementos y que son creíbles, que la persona se va a fugar. Y la defensa tiene que ir preparada para decir, no señor, no tiene posibilidad de irse. No tiene capacidad económica, no tiene vínculos en otro lugar. No hay manera de que ocurra este escenario del peligro de fuga. Entonces, ese es el razonamiento, eso es lo que uno quiere transmitirles, esa es la preparación de la que hablamos, esa es justamente la gimnasia de la oralidad en pos de la argumentación, en pos de esto, de la defensa eficaz de una persona que está investigada, por lo menos, de un hecho delictivo. Y en relación al entorpecimiento, que es otro de los riesgos procesales, lo repito, lo digo de nuevo, si se puede neutralizar con otra medida, no debería correr la prisión preventiva. Pero, sin embargo, se vuelve como no la última, sino la primera opción. Y eso es lo que preocupa y lo que deberíamos tener muy presentes al momento de ejercer una defensa eficaz, sobre todo a la que cualquier ciudadano, todos los ciudadanos tienen derecho a una defensa en juicio, una de defensa eficaz, y esto es lo que hace a la eficacia de la defensa. Bueno, seguimos en la investigación.
estamos en esa etapa entonces post formalización de la imputación, y ahí empieza a definirse esta primera etapa o etapa preliminar, ¿no es cierto? Y avanzamos hacia la acusación. El código dice que entre la formalización de la imputación y la acusación no pueden transcurrir menos de 30 días, dice el código. Es decir, que se supone que el investigador, el fiscal, tiene que armarse de elementos para llegar a una acusación, ¿no? Entre tanto, está armando su teoría del caso, llegamos a la acusación 294. Esta sí es otra de las grandes, de los grandes e importantes actos en la investigación, porque es donde definitivamente se plasma la acusación. Fíjense que es un acto por escrito, y los mismos datos, debe tener las mismas formalidades y corresponderse, ¿no? Corresponderse con lo que decía la imputación. No puede imputar una cosa y después venir a decir otra cosa al momento de la acusación. Tiene que haber una descripción de los mismos hechos, las mismas circunstancias, las mismas personas, la calificación idéntica, las disposiciones que entiende aplicables, las circunstancias, etcétera, etcétera. Lo importante acá, quiero seguir para no ser tan extensa, es que una vez que presenta la acusación, bueno, obviamente la oficina judicial ha de disponer, emplazar, ¿no es cierto?, poner un día y hora para que el acusado y el defensor y las partes, en definitiva, puedan ir a la audiencia de control de acusación. Y acá, esto sí lo tengo que decir que es muy importante. Nosotros vimos que este proceso hoy acusatorio, que tiene unos principios muy lindos, también lo decía la doctora, lo acusatorio tiene que ver con una política criminal que tenga como norte, una política criminal inteligente, esto de que lleguen a juicio los hechos verdaderamente graves, donde los bienes jurídicos sean de relevancia social, tengamos el límite infranqueable a la autonomía de la voluntad por el orden público, por la naturaleza especial de las situaciones, esas que no pueden ser consensuables. Estamos hablando de delitos de homicidios, abusos, robos graves, etcétera, que no pueden ser consensuadas. Pero de allí para atrás, de allí para abajo, en la calificación de su gravedad, el código aspira a eso. Este sistema quiere que las partes autocompongan en la medida de lo posible una gestión eficaz para la resolución de ese conflicto. Lo decían también los doctores. Es decir, que pueda aplicarse en toda su amplitud esto de los criterios de oportunidad y de los modos alternativos para la solución de los conflictos. Y muchas veces, en un gran índice, diría yo, se puede solucionar. Porque la víctima no quiere venir, como lo decía la doctora Liz hoy, porque no quiere ya acordarse de eso, porque le trae más problemas que soluciones, porque no quiere verlo más al Señor, porque no le interesa, porque ya recuperó la cosa perdida o robada o hurtada. Bueno, hay un sinnúmero de circunstancias. Lo cierto es que hasta el control de la acusación, las partes pueden llegar a estos consensos, se llaman criterios de oportunidad, pueden proponer reparación, pueden conciliar, pueden suspender la cuestión a prueba, pueden inclusive el procedimiento de juicio abreviado, es decir, el fiscal puede acordar con el imputado un juicio abreviado, pueden de alguna manera disponer, el fiscal dispone de la acción, y en la medida en que el hecho y su gravedad lo permitan,
esto es absolutamente atribución de las partes, de la víctima. Por supuesto, tiene participación la víctima, por supuesto, el fiscal como director del proceso, dueño de la acción, y el imputado, que en definitiva es quien va a acceder o no a estas cuestiones. Doctora, Esta es la importancia del proceso en los términos en los que estamos planteándolo. Sí, me estoy sí, pasando. por una cuestión de tiempo, si podemos concluir, por favor. Bueno, hasta acá yo quería transmitir estas ideas principales, me parece, y de utilidad como primeras experiencias, y ojalá sean útiles para los oyentes. Y bueno, decirles que es un proceso que a nosotros nos ha, desde la experiencia que tenemos, me parece muy bueno, me parece que es el mejor, por supuesto que se puede mejorar, pero es indudablemente, a pesar de todas esas cuestiones, es claro que el sistema acusatorio adversarial es el sistema más idóneo, más justo, el más ágil, el que respeta los derechos de todas las partes, y ojalá así también a ustedes les resulte. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, doctora, por detallado el proceso que nos ha compartido para con todos nosotros. Y también le agradezco mucho a la doctora Elizabeth Ascona, que se encuentra acá con nosotros. La verdad que es de plena calidad la deposición de cada una de las abogadas que han estado presentes. Le paso, para concluir el conversatorio, la palabra al doctor Alegre. Bueno, gracias, doctora, por esta brillante descripción de lo que es el proceso penal en su primera parte, en un tiempo récord, le diríamos, y le agradecemos ese poder de síntesis. La doctora Ascona, que estuvo también presente acá, gracias a los presentes, a los que nos siguen a través de la plataforma, y seguimos lógicamente con esto de brindar a los colegas un espacio de capacitación y de poder brindar sus opiniones. Doctor. No, bueno, agradecía doctora Macarrey, por supuesto, doctora Ascona. Lo que veo es el denominador común, digamos, el cuestionamiento respecto a que estamos muy lejos de lo que se pregona como la igualdad de armas, y también veo con preocupación lo que señalaba doctora respecto del uso y abuso de la prisión preventiva. Es decir, a pesar de que el código lo prevé como último recurso para custodiar los fines del proceso, pareciera ser que es la primera opción que echa mano el fiscal y que los jueces convalidan. Bueno, eso creo que demuestra que las prácticas, por más que se cambien las normas, las prácticas a veces continúan. Tendremos que trabajar en eso, seguir trabajando en eso, me parece. Por mi parte, no hay más nada que decir. Bueno, ya muchas gracias. Y buenas noches. Bueno, Gracias. teníamos previsto, como es costumbre nuestra, realizar un sorteo para los que se encuentran acá presentes, ¿no es cierto? Y también contábamos con la posibilidad de que se encuentre la doctora Macarrey. Por distintas circunstancias, ¿no es cierto?, no ha sido posible, y agradecemos mucho también su colaboración de encontrarse presente con nosotros, plasmándonos toda su praxis en esta hermosa carrera que compartimos todos acá. Pero vamos a proceder a hacer un certificado de reconocimiento para la doctora Liz Ascona, y consecuentemente, doctora Macarrey, también le vamos a hacer extensivo para cuando usted se encuentre por estas tierras. Muchas gracias. Así que le voy a llamar al doctor Luis Samón, por favor, para que le haga entrega de este certificado de reconocimiento a la señorita Ascona Elizabeth.
Muchas gracias, muchas gracias. Ya lo voy a ir a buscar. Bueno, como ustedes saben, es costumbre nuestra del instituto cerrar haciendo los partícipes para las próximas conversatorios que se van a realizar posteriormente. Concluimos junio con estas dos oportunidades que hemos tenido de contar con la primera participación del doctor Rojas Bucelato, Diomedes y Guillermo, y ahora con la doctora Elizabeth Ascona y Macarrein Carolina. Así que también quería anunciar que tenemos un correo institucional mediante el cual van a poder explayar cualquier tipo de inquietudes o tal vez alguna circunstancia que quieran que se plantee en este conversatorio, ¿no es cierto?, para posteriores actividades vinculadas siempre a lo que es nuestra área del derecho, ¿no? Que le vamos a hacer extensivo para todos aquellos que se han inscrito en el formulario de inscripción, así como también los que se encuentran acá de manera física, que se les ha solicitado el correo para poder compartir con ustedes ese espacio en común, de otras circunstancias más que se van a plantear en el instituto. Así que estamos muy agradecidos y le extendemos un grato saludo fraterno a todos. Muchas gracias por participar.